Segunda presentación en esta serie de presentaciones destinadas a entender un poquito qué es el concepto de movilidad articular y cómo trabajarla. Vamos a hacer una presentación teórica un poquito breve sobre el término flexibilidad y sé que estoy deseando pasar a la parte práctica, pero quiero sentar un poquito las bases de, sobre todo, citar algunas cosas respecto al tema de la flexibilidad, ya que es un término que se ha usado ampliamente y hay determinadas cosas que necesitamos conocer que igual no todo el mundo conoce y pueden ser peligrosas si no las conocemos. Esta es la primera diapositiva, es igual que la presentación anterior, donde aparecen los términos que están relacionados con la movilidad articular. Esa movilidad articular, recordamos que era la capacidad que tenía una articulación, un conjunto de articulaciones, de moverse de manera eficiente a lo largo de un rango de movimiento, de un ROM articular óptimo. Hacerlo de manera eficiente implicaba hacerlo de manera sana, que no suponía un peligro para el sujeto, para el deportista. La flexibilidad es un concepto, es un término que va a ser un condicionante de esa movilidad articular, es decir, la flexibilidad de los tejidos implicados en esa articulación va a condicionar la movilidad que va a tener dicha articulación o el conjunto de articulaciones. Recordemos que el término central articular hacía referencia a la posición óptima de las articulaciones respecto al eje de giro óptimo de la articulación. La fuerza y el control motor hacían referencia a la capacidad de los músculos implicados en movilizar o estabilizar esa articulación y el control o no sobre los mismos. La artrocinemática se refería a los movimientos que pasaban a nivel intraarticular y que se debían producir de manera correcta, ya lo veremos cuando lleguemos a esa parte. Y la forma de la articulación evidentemente condiciona la movilidad de la misma y la misma articulación puede presentar diferentes formas en distintos sujetos. En la siguiente diapositiva ya nos vamos a meter en materia con el tema de la flexibilidad. Presentamos una definición que hace referencia al concepto mecánico de flexibilidad. La flexibilidad en un tejido no es más que la capacidad del mismo de deformarse ante la presencia de una fuerza. Es decir, yo le aplico una fuerza a un tejido, que puede ser muscular, un ligamento u otro tejido cualquiera, y ese tejido ante la presencia de esa fuerza se va a deformar más o menos. Un tejido más rígido presentará menos deformación ante la misma fuerza. Esto es importante, puesto que cuando un tejido es más rígido, necesitaré más fuerza para deformarlo, que permita esa movilidad y en consecuencia puede ser que esa movilidad articular ya sea menos eficiente, puesto que voy a necesitar una fuerza mayor para conseguir una deformación X de un tejido. Y asimismo hay que destacar que no nos interesa a lo mejor que todos los tejidos alcancen determinados grados de deformación frente a fuerzas, frente a determinado grado de fuerzas, como pueden ser los tejidos implicados en la salud articular, como las cápsulas o los ligamentos. Lo veremos más adelante. En la siguiente diapositiva vemos una gráfica que es un módulo de Young. El módulo de Young es una gráfica que hace relación a la capacidad de deformación de un tejido frente a una fuerza concreta, ¿vale? Entonces, un tejido más flexible se deformará más ante fuerzas menores y un tejido más rígido se deformará menos ante esas mismas fuerzas, por lo que es lo mismo, voy a necesitar más fuerza para conseguir el mismo grado de deformación. Cada material, tanto los orgánicos como no orgánicos, tendrán un módulo de Young concreto. Lo que sí es común a todos los tejidos o a todos los materiales son esos tres puntos que aparecen ahí. Aquí está mal indicado. El primer punto, el amarillo, sería el punto elástico. Eso lo que quiere decir es que el cuerpo es deformado ante la presencia de una fuerza y cuando esa fuerza cesa, el cuerpo recupera su posición inicial, ¿vale? El segundo punto, que pone punto elástico, debería indicar límite elástico. El límite elástico quiere decir que una vez que una fuerza consigue una deformación por arriba de ese límite elástico, cuando la fuerza cesa, el cuerpo se queda deformado de manera permanente, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta, lo veremos después para determinados tejidos. Esta deformación se conoce como deformación plástica, ¿vale? Va a permitir que ese tejido, al quedar deformado, tenga un mayor rango de movilidad, pero asimismo puede ser que determinados tejidos no cumplan su función. El siguiente punto con el que nos encontramos sería el punto de ruptura, que es cuando aparece una fuerza sobre ese tejido que supera la capacidad
de resistencia de ese tejido ante dicha fuerza se deforma de tal manera que ya no puede mantener su congruencia y se acaba rompiendo. En la siguiente diapositiva vamos a mencionar un término que está muchas veces que genera confusión y que se usa como sinónimo de flexibilidad y no lo es. La elasticidad, como vimos ahora con el módulo de Young, en ese punto elástico, en ese límite elástico, hace referencia a la capacidad que tiene un tejido de deformarse y recuperar su posición inicial una vez que cesa la fuerza que lo ha deformado. Veremos que en el músculo hay una parte del músculo de la unidad músculo-tendón que es más elástica y otra parte que es menos elástica. El tejido conjuntivo, el que envuelve el tejido contráctil del músculo, tendrá una capacidad más elástica, así como el tendón, que no tendrá el tejido más viscoso del músculo. Lo veremos un poquito más adelante, de manera muy breve, sin meternos en demasiada fisiología. La compliance hace referencia a la medida con la facilidad con la que un tejido puede ser deformado, puede ser estirado, ¿vale? La unidad músculo-tendón es cuando se somete a determinadas fuerzas y se estira, aumenta su compliance, es decir, aumenta su facilidad para ser estirado y ser deformado. Por el contrario, el stiffness hace referencia a la medida, es una medida de rigidez de un cuerpo, de un tejido, ¿vale? Es decir, un cuerpo con más rigidez, con más stiffness, necesitaremos una cantidad de fuerza mayor para conseguir la misma deformación que un cuerpo con menos stiffness. Vale, ¿qué factores van a determinar la flexibilidad de un tejido? Esta diapositiva es un poco más compleja y daría para una presentación en profundidad, pero vamos a citarlo solo por arriba. No se trata de hacer tampoco una clase de fisiología aquí, sino de tener en cuenta determinados aspectos. Va a haber factores estructurales del propio músculo, es decir, de la composición del propio músculo y cómo esos factores estructurales se van a adaptar y van a condicionar la adaptación a un estiramiento. Va a haber factores ambientales que van a permitir que haya una mayor o menor deformación de ese tejido, porque recordemos que estamos hablando de tejidos orgánicos vivos que se adaptan a los factores ambientales, y factores neuronales, factores neurales, factores relacionados con la activación y con el control nervioso, ¿vale? Entonces, si nos centramos en los factores estructurales, para pasar muy por encima y no enredar mucho, tenemos que tener en cuenta que hay componentes como la elastina o el colágeno que van a permitir que un tejido, sea un músculo o un ligamento, sea más maleable o menos. La elastina es un componente que permite a los músculos o a los tejidos deformarse más ante una fuerza y recuperar su posición inicial una vez que esa fuerza ha cesado. Por el contrario, el colágeno es un componente que lo que le otorga a los tejidos es rigidez, es decir, oposición a la deformación. Tenemos que tener en cuenta esto importante, una cosa aquí, que cuando se produce una lesión, hay una cicatriz, la cantidad de colágeno en esa cicatriz aumenta con respecto al tejido normal, con lo cual ese tejido de cicatriz, puede suponer que en esa zona haya una resistencia mayor a la deformación, o sea, ese tejido va a perder un poquito de flexibilidad, con lo cual puede verse involucrada una pérdida de movilidad en las articulaciones involucradas en relación con ese tejido, con ese músculo. Como hablábamos, los músculos tienen dos tipos de componentes, los contráctiles y los no contráctiles. Los no contráctiles, recordemos que era todo ese tejido conjuntivo que envolvía a las fibras musculares, al tejido contráctil, individualizaba los fascículos musculares, individualizaba los músculos, y este tejido tiene unas características elásticas, al igual que el tejido no contráctil en serie, el tendón. ¿Qué quiere decir que tiene unas características elásticas? Que este tipo de tejido vuelva a su posición inicial una vez que cesa la fuerza que lo deforma. Por el contrario, el material contráctil del músculo se comporta más de manera viscosa, más como un fluido, de tal manera que una vez que es deformado, tarda determinado tiempo en volver a recuperar su posición inicial. Esto hace que cuando hablamos del músculo, de un tejido viscoelástico, que tiene características que están entre los dos tipos de tejidos, entre un tejido viscoso y un tejido puramente elástico. Los que tenéis algún tipo de colchón o de almohada que tiene características viscoelásticas, lo sabéis bien. Si tenéis un colchón de muelles, en cuanto os levantáis, el colchón recupera su posición inicial. Si tenéis un colchón con un tejido
de tipo viscoelástico absorbe vuestro peso, se genera una forma que os envuelve, que el tejido se deforma con vuestro propio peso, y cuando os levantáis aún tarda un rato en recuperar la posición inicial que tenía el colchón. Los factores ambientales todo el mundo puede deducir cuáles son: sexo, edad, la temperatura tanto externa como interna, y van a condicionar más o menos, van a permitir que haya una mejor o una peor deformación de los tejidos. Los factores neurales, citamos aquí reflejo de estiramiento, inhibición recíproca, lo veremos un poco más en profundidad en el siguiente vídeo cuando veamos los métodos y medios de entrenamiento de la flexibilidad, hacen referencia a unos fenómenos reflejos controlados a nivel medular, que, insisto, veremos en profundidad cuando pongamos los ejemplos prácticos. La tolerancia al estiramiento es una señal que recibe el sistema nervioso desde las terminaciones nerviosas que hay en los tejidos, en los músculos, y que lo que suponen es una nocicepción, es decir, una sensación de disconfort. Nos va a generar una sensación de disconfort cuando un tejido estamos intentando elongar un tejido, ¿vale? Según va pasando el tiempo y según nos vamos adaptando a esa deformación, esta nocicepción disminuye su intensidad, y lo que conseguimos es generar una situación de menor disconfort frente a una deformación mayor. Esta es una de las adaptaciones que veremos que se producen al entrenamiento de flexibilidad. No se alargan los músculos, al menos aquellos que tengan una disposición normal, un tamaño normal, no aquellos que tengan una posición más acortada. No se van a alargar, sino que lo que vamos a conseguir es un menor disconfort a lo largo de todo el rango de movimiento, según están siendo estirados, según están siendo deformados. Es una adaptación nerviosa. Los veremos más adelante. Vale. Una vez que hemos analizado esos estudios, podemos deducir alguna serie de adaptaciones que parece que se producen frente al entrenamiento de flexibilidad cuando una fuerza deforma un tejido, ¿vale? Entonces, tenemos adaptaciones a 3 niveles. Una adaptación sería a nivel de los viscoelástica de los tejidos, otra a nivel nervioso, a nivel neural, y la última sería a nivel estructural, que no está muy clara y sobre todo se produciría a nivel de los ligamentos y de cápsulas articulares. A nivel viscoelástico, como vimos, hay una parte contráctil del músculo que actúa como un fluido viscoso, y hay una parte elástica, la parte del tejido no conectivo, no contráctil, y el tendón. Este tejido elástico funciona de la siguiente manera: se adapta elongándose ante la presencia de una fuerza, y cuando esa fuerza desaparece, ese tejido recupera su posición inicial. Tiene importancia también esto en un entrenamiento de fuerza, puesto que al recuperar esa posición inicial nos va a devolver la fuerza elástica con la que ha sido deformado. Tenemos que tener en cuenta también otra cosa: ese tejido se va a volver a su posición inicial siempre y cuando no hayamos superado el límite elástico que hablamos cuando hablamos del módulo de Young. Por el contrario, a nivel viscoso, a nivel de tejido contráctil, lo que se va a producir van a ser una serie de adaptaciones enfocadas hacia reducir la tensión que tiene ese propio tejido para oponerse al estiramiento. Entonces, esto está más relacionado con el tiempo. Aparece en los estiramientos de tipo pasivo y permanente, con una duración en el tiempo determinada, y lo que se genera es una relajación ante el estrés de la tensión que el propio tejido tiene, ¿vale? Esto lo que lleva es a reducir el stiffness, a reducir la rigidez del fluido viscoso y permitir una mayor deformación del mismo. A nivel neural, tenemos que tener en cuenta que, como mencionamos, lo que se va a producir es una adaptación de la nocicepción que nosotros recibimos, que es una señal de oposición que nos está enviando al sistema nervioso, que nos está generando una respuesta de oposición al estiramiento. Cuando esta se inhibe, nosotros no conseguimos alargar más el músculo, sino que para el mismo nivel de elongación lo que percibimos es una menor restricción, es un menor disconfort. Asimismo, hay determinadas, como veremos en el siguiente vídeo, determinadas respuestas nerviosas que lo que hacen es, al inhibirlas, se reduce la capacidad de excitación de las neuronas motoras. Al producirse esto, además de reducirse el stiffness, como vimos con las respuestas viscoelásticas del músculo, lo que se va a reducir es una capacidad del tejido muscular para producir fuerza. Y eso es un hallazgo que se ha demostrado en la mayor parte de los estudios, por no decir en la totalidad. Los estiramientos pasivos que consiguen una deformación
viscoelástica, reduciendo el stiffness por esa relajación por estrés, y además consiguen una inhibición neuronal de la excitabilidad motora de los músculos, lo que va a tener como consecuencia va a ser una menor capacidad de ese músculo para producir fuerza de manera voluntaria. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque tenemos que valorar qué tipo de estiramientos y qué tipo de metodología nos va a interesar según qué parte de la sesión. Insistimos, vemos a mucha gente realizando estiramientos pasivos en unos rangos muy amplios justo antes de realizar una competición o realizar un entrenamiento que va a requerir que esa musculatura realice movimientos a una determinada intensidad, con una determinada fuerza. El estiramiento pasivo mantenido va a generar adaptaciones a nivel viscoelástico y a nivel neural que van a ir en contra de esa capacidad de la musculatura de producir fuerza. A nivel estructural, sobre todo, está muy relacionado con el módulo de Young que vimos al principio. A nivel de la cápsula articular y de los ligamentos, tenemos que tener en cuenta que una vez que conseguimos que nuestra musculatura nos permita adoptar posiciones donde sean estiradas las propias cápsulas o los propios ligamentos no tienen la capacidad viscoelástica de los músculos, con lo cual si superamos el límite elástico vamos a generar una deformación plástica permanente en ese ligamento o en esa cápsula articular. Esto aparentemente puede ser un beneficio, puesto que nos va a permitir que esa articulación alcance rangos de movilidad que antes no tenía, pero por otro lado esos ligamentos no están cumpliendo su función y la función de esos ligamentos es mantener la congruencia articular, es decir, mantener la salud, que la articulación no pase determinados límites. Por mucho que nosotros queramos realizar un determinado movimiento, puede que no sea el más sano al realizarlo a determinado grado de amplitud, con lo cual provocar adaptaciones plásticas a nivel de ligamentos y de la cápsula articular puede jugarnos en contra, ya no tanto del rendimiento, sino de la salud. Y a largo plazo probablemente acabemos desarrollando patologías a nivel articular. Estamos viendo actualmente, sobre todo en los competidores de combate de taekwondo, que se empiezan a presentar en la cadera una gran cantidad de lesiones en las carillas articulares. Y, por ejemplo, en el labrum articular, en el reborde que cubre el acetábulo, que es el recipiente que recibe al fémur, estamos viendo un montón de lesiones precisamente porque tanto los músculos como la cápsula articular y los ligamentos encargados de darle congruencia a la articulación no están cumpliendo su función. Estamos trabajando por rangos, por encima de rangos y en posiciones que no serían las adecuadas para mantener la salud articular. Por lo tanto, generar deformaciones plásticas superando el límite elástico de esas estructuras no nos va a beneficiar, por lo menos de cara a la salud. Que una adaptación neural que se produce es cuando un determinado músculo implicado en un grupo articular concreto no presenta una suficiente fuerza como para contrarrestar la fuerza que genera sus antagonistas, es el propio sistema nervioso el que lo dota de rigidez para no permitir una movilidad excesiva y no poder dañar la articulación. Con lo cual, esa adaptación no va a depender de un trabajo de flexibilizar ese tejido, que también, sino de poder dotar a esas estructuras de la fuerza suficiente. Lo podemos observar muy claramente en la articulación del hombro. Muchas veces hay gente que presenta unos rotadores externos muy acortados debido a que los rotadores internos globales, como son el dorsal o el pectoral, están suficientes y generan una tracción tan grande que la fuerza de los propios rotadores externos del hombro no es capaz de compensar. La respuesta neural muchas veces es que todo ese tejido rotador externo se acorte para intentar mantener la salud y el confort articular. Este trabajo probablemente habrá que realizar una movilización y una flexibilización de todas esas estructuras acompañadas de un trabajo de fuerza. Recordar en la primera diapositiva que vimos que la fuerza y el control motor era un condicionante de la buena movilidad articular. ¿Por qué es necesario saber todo esto? Porque nos va a condicionar la forma de entrenarlo, va a condicionar el tipo de estrategias que vamos a seleccionar para mejorar la flexibilidad de nuestros tejidos en cada momento. Además, conocer las adaptaciones que se van a provocar
en función de determinadas técnicas, en determinados rangos y con determinada intensidad, nos va a permitir hacerlo de manera saludable y no someter a nuestro deportista a una lesión a largo plazo por la intención de intentar conseguir una mejor flexibilidad de los tejidos. Más en todos los tejidos no siempre es mejor. Debemos saber que la movilidad de las articulaciones no depende solo de la flexibilidad de los tejidos, con lo cual tenemos que evitar que sucedan con nuestros deportistas cosas como esto. Esto, casi seguro, superando el límite de movilidad fisiológica de la articulación, aquí, en esta cadera de esta chica, casi seguro habrá una lesión articular. Casi seguro la cápsula articular habrá superado su límite elástico o su composición corporal concreta. La composición de esos tejidos presentará una anomalía que permite que sean hiperlaxos, lo cual va a colocar a la articulación de su cadera muchas veces en una disposición perjudicial para la misma. Esto puede a priori parecer beneficioso y podemos llegar a pensar que el entrenamiento de flexibilidad debe buscar realizar movimientos de esta amplitud. Sin embargo, esto seguro que a la larga nos traerá problemas, nos traerá una lesión. Por eso es importante que recordemos todo lo que hemos hablado, que no debemos realizar determinados tipos de estiramientos y determinadas técnicas más allá de un límite elástico para determinadas estructuras, para ninguna real. Bien, los métodos y medios de entrenamiento de la flexibilidad la veremos en el próximo vídeo y entraremos de manera detallada en cada uno e incluso presentaremos algún ejemplo práctico. Importante que tengamos en cuenta esto porque en función de lo que hemos visto vamos a poder adaptar la realización de una u otra técnica al momento adecuado, al momento con las adaptaciones que necesitamos en cada momento preciso. Ya hemos hablado de la fase de activación y lo contraproducente que puede llegar a ser los métodos de estiramiento pasivo. Nada más, realizar una pequeña puesta en común, un pequeño resumen. Recordad que la flexibilidad es un componente que puede condicionar la movilidad articular, es un componente de esa movilidad articular, no es el único objetivo. Recordad que la flexibilidad es la capacidad de deformación de un tejido frente a una fuerza, que esos tejidos pueden ser musculares, tendinosos o pueden ser los ligamentos. Recordad también, muy importante, que una fuerza va a deformar un tejido hasta un punto elástico, que si sigo aplicando fuerza, una vez que supere un límite elástico, el tejido va a quedar deformado y eso puede jugarnos en contra de la salud articular, sobre todo a nivel de estructuras articulares como las cápsulas y los ligamentos, sobre todo en poblaciones que presentan por sí un menor tono muscular y que les va a permitir llegar a rangos mayores, como son el caso de las chicas o el caso de los niños. Mucho cuidado, porque puede parecer que estamos consiguiendo, mediante ese entrenamiento de flexibilidad que supera el límite elástico, unas ganancias que realmente están perjudicando a la salud del deportista. Recordad que, también muy importante, que el tejido muscular es un tejido viscoelástico, con lo cual se van a presentar adaptaciones en función de esas características, una parte elástica, como son el tejido no contráctil del vientre muscular y el tejido en serie, como es el tendón, que van a recuperar su posición una vez que cesa la fuerza que los deforma, y el tejido contráctil, que si la fuerza que los deforma se mantiene en el tiempo, va a generar una adaptación de restricción de tensión por estrés, con lo cual va a quedar deformado durante un tiempo, durante un periodo de minutos, horas, y que después de ese periodo volverá a su posición inicial. Que esta deformación lo que va a hacer es reducir el stiffness y la capacidad de aplicar fuerza. Recordad que a nivel neural, una de las adaptaciones principales que conseguimos con el entrenamiento de flexibilidad es la pérdida de sensación de restricción de movilidad, ¿vale? Lo que hacemos es reducir la resistencia frente a esos estiramientos. Se inhibe la respuesta nerviosa que nosotros recibimos de resistencia a ese estiramiento, de disconfort frente al estiramiento. No se elongan más los músculos, salvo que hayan estado en una situación de acortamiento previo. Nada más, recordad también, sobre todo muy importante, el tema de las adaptaciones plásticas en determinadas estructuras, y recordad que muchos tejidos están acortados o no tienen suficiente flexibilidad de manera autógena porque están con lo que presentan es un déficit de activación de fuerzas, con lo cual el trabajo que nosotros tendremos que hacer paralelamente al trabajo de flexibilidad será un trabajo de activación y de fuerza de esas estructuras. Sin más,
Me despido hasta el próximo vídeo, hasta la próxima presentación. Espero que os haya sido útil y recibo vuestros comentarios tanto por correo electrónico como en los comentarios de acá abajo como en las redes sociales. Sé que es un tema difícil, sé que es un tema complicado, pero lo veremos más detalladamente cuando veamos los métodos y medios de entrenamiento de la flexibilidad y seguro que ahí las dudas se quedan resueltas. Un saludo.